Parágrafo primero. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial ofertados del cargo de conductor o conductor mecánico. Parágrafo segundo. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2 de abril del 11 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se inscriban a los mismos empleos de 18 de mayo del 2023, página 15 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, proceso de selección No. 2499 de 2023, Distrito Capital, 5 pulgadas. Los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 785 de 2005 y en los que desde entonces han permanecido. La prueba de valoración de antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para estos empleos en el MFCL utilizado para el presente proceso de selección. Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes y de las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el anexo del presente acuerdo. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes. Por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados. La CNSCI o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantará las actuaciones administrativas correspondientes. En los términos del capítulo y del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito en medio físico o en sino a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento de este, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNSC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. La CNSC publicará en su sitio web www.cnsc.gov los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente acuerdo. Capítulo B. Lista de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles.
de conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNS se conformará y adoptará, en estricto orden del mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados encima para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad. En los términos de la normativa precitada, del Decreto 1083 de 2015 y del Acuerdo CNSC número 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo CNSC número 0013 de 2021, o de las normas que los modifiquen o sustituyan. Parágrafo 1. El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, del que trata el Acuerdo CNSC número 0165 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. 18 de mayo del 2023, página 16 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Proceso de selección No. 2499 de 2023, Distrito Capital, 5 pulgadas. Parágrafo 2. En el presente proceso de selección, los elegibles para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en esta modalidad. Parágrafo 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo CNSC número 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo CNSC número 236 de 2020 de la misma anualidad o del que lo modifique o sustituya. Artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26 grados. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección, podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO para cada uno de los elegibles, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo o por órgano diferente a la Comisión de Personal de la entidad, no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte. Cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27 grados. Modificaciones de listas de elegibles. La CNSC, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas de elegibles a los participantes en este proceso de selección. Cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error. Casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto en el capítulo y del título 3 de la parte primera del CPACA. Se comunicará por correo electrónico o en el enlace SIMUAL, os interesado, para que intervenga, en la misma. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de las que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán notificadas a través de correo electrónico y o enlace SIMO. Artículo 28. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en 18 de mayo del 2023, página 17 de 18, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, proceso de selección No. 2499 de 2023, Distrito Capital, 5 pulgadas. Alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 26 del presente acuerdo. La firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNSC comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 29. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 30. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales, en la conformación de la lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima,
conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 403 de 1997. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente orden. A. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales. B. Grande. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, o en la de ejecución cuando aplique. C. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales 7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 31. Audiencia pública para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva. Le corresponde a la entidad programar y realizarla, audiencia, pública, de escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, de conformidad con las disposiciones establecidas para estos fines en el Acuerdo No. CNSC 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. CNSC 0236 de la misma anualidad, o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 32 grados. Recomposición automática de las listas de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme como consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar posesión dentro de los términos legales. Ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en lo señalado en el presente acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo establecido en el Acuerdo CNSC número 165 de 2020, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme no causa el retiro de esta. 18 de mayo del 2023, página 18 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, proceso de selección No. 2499 de 2023, Distrito Capital, 5 pulgadas. Artículo 33 grados. Vigencia de las listas de elegibles. Por regla general, las listas de elegibles tendrán una vigencia de 2 años a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. Artículo 34. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D.C., el 18 de mayo del 2023. Mónica María Moreno Barreño, comisionado. Edna Cristina Bonilla Seva, secretaria de Despacho, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.
Elaboró, Lina María Roballo González Profesional Proceso de Selección Distrito 5 Revisó, Paula Alejandra Moreno Andrade Profesional Proceso de Selección Distrito 5 Diego Fernando Fonegra Vélez, Asesor Proceso de Selección Distrito 5 Aprobó. Jennifer Joana Beltrán Ramírez Profesional Especializada Despacho Cristian Andrés Soto Moreno, Asesor de Despacho.